El silencio del Indocus tiene una cualidad particular. No es el silencio de la ausencia, es el silencio de la distancia, de cordilleras tan remotas que se extienden más allá del límite de cualquier mapa que un hombre se atreva a llevar consigo, donde el aire es tenue a 8.000 pies y cada exhalación cuesta más de lo que debería. Es el silencio del fondo de un valle muy abajo, donde las aldeas no parecen mayores que cúmulos de grava, y donde un disparo de fusil desde lo alto llegaría mucho antes que su propio sonido. El sargento de primera clase David Vick conocía ese silencio. Lo había oído antes. Y en la mañana del 13 de julio de 2008, en una base de patrulla a medio construir en un pequeño rincón de la provincia de Nuristán llamado Wanat, lo oyó romperse. Todo había empezado así. 48 soldados estadounidenses del segundo pelotón, compañía Chosen, segundo batallón, 53º Regimiento de Infantería Aerotransportada, 173º Equipo de Combate de la Brigada Aerotransportada, habían llegado a Wanat 5 días antes de la batalla, no para combatir, sino para construir. La misión era pacífica, según la propia descripción del ejército: establecer una base de patrullaje vehicular, coordinar fondos de reconstrucción por un total de $1,4 millones, conectar con el gobierno local e interrumpir las líneas de suministro de los talibanes que se dirigían hacia el sur desde la frontera con Pakistán. La base aún estaba siendo fortificada cuando se produjo el ataque. Las barreras ESCO, que debían tener una altura de 2 metros, se habían rellenado solo hasta 1,5 metros debido a una avería en la cargadora Bobcat. Las trincheras excavadas a mano con herramientas de trinchera eran poco profundas. El alambre de púas yacía en el suelo sin estacas, ya que éstas aún no habían llegado. Un escuadrón de ingenieros de 6 hombres había traído un contenedor y una Bobcat. La maquinaria pesada de construcción, contratada a una empresa afgana, estaba programada para llegar la misma mañana que los talibanes. La noche anterior al ataque, los hombres del segundo pelotón observaron que fluía agua por una acequia que cruzaba el campo adyacente a la base. La acequia llevaba días seca. Ahora corría agua por ella, y su sonido enmascaraba el movimiento en la oscuridad. Los ancianos tribales de Wanat habían celebrado un consejo formal llamado Jirga, sin la presencia del comandante del pelotón estadounidense, una ruptura significativa de la relación que se había cultivado cuidadosamente durante semanas. Se había visto a grupos de hombres observando la construcción desde las tierras altas circundantes. Un líder de la aldea, durante la cena, les había dicho a los estadounidenses, en términos que debieron parecer alarmantes en retrospectiva, que dispararan a cualquier hombre que vieran en las montañas. Las advertencias estaban ahí. Simplemente no se entendieron como un todo hasta el momento en que se volvieron irrelevantes. A las 4:20 de la mañana, aproximadamente 200 combatientes talibanes, la inteligencia sugeriría posteriormente que la cifra podría haber llegado a 400 o 500 al combinarse con grupos insurgentes aliados procedentes de la provincia de Kunar, Pakistán, y Lashkar-e-Taiba, con base en Cachemira, abrieron fuego desde 3 flancos simultáneamente. La primera descarga no fue aleatoria. No se trató de una prueba ni de un ataque de hostigamiento. Fue un ataque de precisión coordinado contra las 2 armas más pesadas de la base. Los primeros cohetes impactaron en el foso de mortero de 120 milímetros, detonando la munición almacenada allí y destruyendo el tubo. La explosión lanzó misiles antitanque por encima del puesto de mando. En los primeros minutos, antes de que la mayoría de los estadounidenses procesaran por completo lo que estaba sucediendo, la base había perdido sus 2 armas orgánicas más potentes, el mortero de 120 milímetros y el sistema de misiles antitanque TW montado en un UMB. Los talibanes habían explorado la posición, identificado los sistemas de armas críticos y los habían retirado antes de que comenzara el asalto principal. Cuando el sol saliera por completo, 9 soldados estadounidenses estarían muertos. Este es el contexto en el que debe entenderse la historia del fusil M14, no como una reliquia, no como nostalgia, sino como una lección de lo que sucede cuando una nación envía a sus soldados a un terreno donde la distancia entre la vida y la muerte no se mide en valentía, sino en metros, y el fusil que porta un hombre simplemente no es lo suficientemente largo para alcanzar al enemigo que intenta matarlo. El fusil tenía una historia más larga y compleja que la de la mayoría de las armas que acaban olvidadas en las armerías. No comenzó con el M14 en sí, sino con el arma que fue diseñada para reemplazar, y con un hombre llamado John Garand, un armero canadiense que había pasado gran parte de su vida laboral como funcionario en un edificio de ladrillos de la armería de Springfield, en Massachusetts. Garand no era una figura prominente. No patentaba ideas con ánimo de lucro. Trabajó para el gobierno de Estados Unidos a sueldo, y el fusil que fabricó, el M1 Garand,
Se convirtió en el fusil de infantería semiautomático que armó al soldado estadounidense durante 2 guerras mundiales. El general George Patton lo llamó el mayor instrumento de batalla jamás concebido. No era una hipérbole, era la constatación de un hecho mecánico y práctico. Pero para cuando terminó la Guerra de Corea en 1953, las limitaciones del M1 Garand se habían hecho visibles de maneras que la urgencia de la Segunda Guerra Mundial había permitido que se pasaran por alto. El M1 usaba un cargador en bloque de 8 balas que se eyectaba con un distintivo sonido metálico al vaciarse, un sonido que, en combate cuerpo a cuerpo, podía indicar al enemigo que el arma de un soldado estaba vacía. No se podía recargar a mitad del cargador, sin desechar los cartuchos sin disparar. Disparaba el cartucho 30-06 Springfield, que era potente y preciso, pero que representaba la idea de una época diferente de lo que debía hacer un fusil de servicio. Los ejércitos de los aliados de Estados Unidos en la OTAN presionaban con fuerza para obtener un cartucho estandarizado. El ejército soviético ya había armado a sus soldados con un cartucho intermedio más corto y ligero en el AK-47, un arma que ponía el fuego automático preciso en manos de cualquier soldado que pudiera ser entrenado para usarlo, es decir, esencialmente cualquier soldado vivo. La respuesta del ejército a todo esto fue conceptualmente correcta y operativamente desastrosa. Ya en mayo de 1944, antes incluso de que terminara la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros de la armería de Springfield comenzaron a trabajar en un fusil que combinaría la potencia y precisión del M1 Garand con la capacidad de disparo automático del fusil automático Browning, el BAR, además de un cargador extraíble, un supresor de destello y un selector de fuego. La visión era singular y ambiciosa. Un fusil para reemplazar 4. El M1 Garand, la carabina M1, el subfusil M3 y el M1918 BAR, todos desaparecidos, reemplazados por una sola arma, un solo cartucho y una sola cola logística. Era el tipo de idea que suena brillante en una sala de reuniones del Pentágono. El camino hacia el arma tardó más de una década. E. Arle Harvey, de la armería de Springfield, diseñó una serie de fusiles experimentales, comenzando con la serie T-20, derivada directamente del diseño original del M1 de Garand. El cartucho T-65, una versión acortada del 2030 a 2006 que conservaba el mismo rendimiento balístico gracias al uso de una nueva pólvora esférica desarrollada por Olin Industries, se convirtió en la base de lo que la OTAN acabaría estandarizando como el cartucho 7,62 x 51 mm en diciembre de 1953. El prototipo T-44, desarrollado por ingenieros de la armería de Springfield, con Joy Corbett atribuido a varias mejoras clave, como un rodillo de cerrojo para reducir la fricción y una varilla de accionamiento recta, llegó a competir contra el T-48, una variante del FN FAL belga. La competencia entre ambos fusiles fue feroz y, en cierto modo, poco justa. Los ingenieros de la armería de Springfield pasaron semanas en cámaras frigoríficas preparando especialmente sus fusiles de prueba T-44 para las pruebas árticas de 1953 y 1954, modificando cargadores a medida y reduciendo la fricción en todo el sistema. Los fusiles T-48 no recibieron dicha preparación, y el diseño belga comenzó a experimentar un funcionamiento lento del sistema de gases en condiciones de frío extremo. El T-44 ganó las pruebas. El ejército lo adoptó formalmente como fusil M14 en junio de 1957. Los contratos iniciales de producción se adjudicaron a Springfield Armory, Winchester, Harrington Richardson, posteriormente a Thompson Ramos-Aldrich, Inc. De los 1.376.031 fusiles de servicio M14 fabricados entre 1959 y 1964, el coste unitario se fijó en aproximadamente $104 por fusil. La 101ª División Aerotransportada era la única unidad del ejército completamente equipada con el M14 a finales de 1960. La Fuerza de Infantería de Marina de la Flota completó la transición de los M1 Garand a los M14 a finales de 1961. El fusil que recibieron demostró ser formidable en un campo de pruebas. Pesaba 4,2 kilogramos sin carga. Se extendía 112,7 centímetros desde la culata hasta la boca del cañón y alojaba el cartucho 7,62 x 51 milímetros OTAN, una bala de 147 granos disparada a 850 metros por segundo, con una energía de boca de 113,7 kilogramos por segundo, suficiente para atravesar puertas de vehículos, muros de mampostería y coberturas ligeras a distancias donde el enemigo se creía intocable. El alcance efectivo estaba registrado en 457 metros con un alcance máximo de 840 metros.
El cargador extraíble de 20 cartuchos supuso un auténtico avance respecto al cargador en bloque de 8 cartuchos del M1. La capacidad de disparo selectivo significaba que, en teoría, podía funcionar como un arma automática ligera cuando la situación lo requería. El problema fue que la situación, cuando finalmente llegó en la forma de Vietnam, exigía algo completamente diferente. La selva del sudeste asiático no se preocupaba por el alcance efectivo. En la densa vegetación de triple dosel de las tierras altas centrales y el delta del Mekong, las distancias de combate que definían el propósito del M-14, esos disparos de 400 y 500 metros contra formaciones de fusileros motorizados soviéticos que avanzaban por las llanuras alemanas, simplemente no existían. El tiroteo típico en Vietnam se desarrollaba rápido y a corta distancia, a veces a menos de 50 metros, a través de una maleza tan espesa que uno podía oír la respiración del enemigo antes de ver un objetivo al que disparar. El M-14 era un arma de 111 centímetros de ingeniería estadounidense de precisión, y en ese entorno su longitud lo hacía sumamente peligroso. Se enganchaba a la vegetación, se atascaba en los marcos de las puertas y hacía palanca a un hombre que intentaba moverse rápidamente entre la maleza. Sus culatas de nogal y abedul absorbían la humedad de la selva y se hinchaban, deformando sutilmente el mecanismo y destruyendo la precisión que hacía que valiera la pena portar el fusil. Se fabricaron culatas de fibra de vidrio para resolver ese problema, pero el M-14 se discontinuó antes de que las culatas de fibra de vidrio llegaran a las unidades de campaña. Y estaba el problema del fuego automático, que los propios soldados tuvieron que resolver simplemente no usando esta función. El cartucho 7,62 por 51 mm era letal a larga distancia precisamente por su potencia, pero esa misma potencia hacía que el M-14 fuera incontrolable al dispararse en automático. El cañón subía con tanta fuerza tras el primer disparo que los disparos posteriores no se acercaban al objetivo. Algunos soldados describieron el arma como si se convirtiera en un cañón antiaéreo tras unas cuantas ráfagas en automático. El ejército finalmente ordenó a las unidades que fijaran la mayoría de los M-14 permanentemente en fuego semiautomático, lo que invalidó la función automática. Un fusil diseñado para reemplazar al BAR, un arma específicamente diseñada para fuego de supresión automático, se estaba entregando con su función automática desactivada físicamente. El secretario de Defensa, Robert McNamara, detuvo la producción del M-14 el 23 de enero de 1963 tras fabricarse poco más de 1 millón de unidades. Ordenó la adopción del A-15, un fusil ligero de 5,56 milímetros desarrollado por Eugene Stone en Armalite, que se convertiría en el M-16. La decisión de McNamara tenía fundamento. El M-16 era más ligero. Su munición de 5,56 milímetros era más ligera, lo que significaba que los soldados podían llevar más munición al combate. La doctrina del ejército de principios de la década de 1960 priorizaba los altos volúmenes de fuego sobre la puntería precisa, y el M-16 podía generar ese fuego de forma más sostenible que el M-14. La lógica era acertada para el entorno táctico que se preveía. Lo que siguió, sin embargo, fue uno de los episodios más sombríos en la historia de las adquisiciones militares estadounidenses. El primer M-16 entregado a los soldados en Vietnam era un fusil diseñado y comercializado específicamente como autolimpiable, sin kits de limpieza, desplegado en un entorno selvático húmedo y lleno de elementos corrosivos, y con recámara para una pólvora diferente a la utilizada en las pruebas. El ejército había cambiado el propelente de pólvora esférica a pólvora en barra, a pesar de las objeciones del diseñador del fusil, y el cambio provocó una acumulación acelerada de carbono en el sistema de gases. El fusil se atascaba. Se atascaba repetidamente. Los soldados escribieron cartas a casa describiendo armas que fallaban en los tiroteos. Investigadores del Congreso descubrieron posteriormente que el propio cuerpo de armamento del ejército, que nunca había querido el M-16 y se había opuesto a su adopción en cada oportunidad institucional, había contribuido al bajo rendimiento del fusil en el campo de batalla mediante una obstrucción burocrática deliberada. Mientras tanto, algunos soldados descontentos conservaron sus M-14, negándose a entregarlos incluso después de la reclasificación oficial. Los marines se resistieron especialmente a entregar un arma en la que habían llegado a confiar. El M-14 se convirtió oficialmente en un arma de estándar limitado a finales de 1967 y se mantuvo como el fusil principal para el entrenamiento básico de combate del ejército y las tropas estacionadas en Europa hasta 1970. Lo que siguió fue el tipo de reconocimiento institucional, lento que tarda décadas en ser admitido y minutos en hacerse evidente para cualquiera que porte un rifle en el terreno adecuado.
El ejército convirtió miles de M14 al rifle de francotirador XM-21, utilizado por primera vez en 1969, con una versión mejorada con culata de fibra de vidrio, denominada M21, en 1972. La conversión fue relativamente sencilla. Afinar la acción, añadir un cañón de grado National Match y montar una mira telescópica ARTI. El arma resultante fue el sistema de francotirador semiautomático más capaz que el ejército había utilizado jamás y estuvo en servicio oficialmente hasta la adopción del rifle de francotirador de cerrojo M24 en 1988. Pero la plataforma M14 nunca desapareció. Permaneció en armerías y almacenes de todo el ejército estadounidense, recuperada ocasionalmente para misiones específicas. Siempre disponible, nunca completamente obsoleta. El momento que definió la segunda vida del M14 no surgió de una decisión política, sino de la elección de un solo hombre en una ciudad en llamas. El sargento de primera clase Randall David Sugart nació el 13 de agosto de 1958 en Lincoln, Nebraska, y creció en una granja lechera en Newville, Pensilvania. Se unió al ejército al salir de la escuela secundaria Bee Spring en 1976. Completó el entrenamiento de infantería, la escuela aerotransportada, la escuela de Rangers y finalmente se ganó un lugar en la Fuerza Delta, donde fue asignado a Fort Bragg, Carolina del Norte, en junio de 1986. Para 1993, tenía 35 años, era veterano de la Operación Causa Justa en Panamá y llevaba semanas en Mogadiscio, Somalia, como parte de la Fuerza de Tareas Ranger. La Fuerza Delta había recibido el encargo de realizar incursiones de acción directa contra la estructura de mando de la milicia de Mohamed Farah Aidid en una ciudad cada vez más inestable. Sugart portaba un rifle de francotirador M14. Lo había elegido él mismo. El 3 de octubre de 1993, durante una misión de asalto en Mogadiscio, 2 helicópteros Black Hawk fueron derribados a pocas cuadras uno del otro. El primero, el Super Six-1, se estrelló y se envió un equipo de búsqueda y rescate. Posteriormente, el Super Six-4 fue alcanzado por una granada propulsada por cohete y se estrelló. Sugart, junto con el sargento mayor Gary Gordon y el sargento de primera clase Brad Halling, proporcionaban cobertura de francotiradores desde un tercer Black Hawk, el Super Six-2. Gordon solicitó permiso para intervenir en el lugar del accidente del Super Six-4. Los comandantes de la misión denegaron la solicitud en 2 ocasiones. Argumentaron que la situación era demasiado peligrosa. Los francotiradores podrían contribuir más desde el aire. Gordon solicitó la misma autorización por tercera vez. Se le concedió. Halling permaneció en el helicóptero para operar un cañón de puerta. Sugart y Gordon se insertaron aproximadamente 100 metros al sur del lugar del accidente y avanzaron a pie a través de un denso laberinto de chabolas y callejones estrechos, mientras la milicia somalí convergía sobre ellos desde múltiples direcciones. Llegaron al helicóptero derribado. El suboficial Mike Deran se encontraba dentro, herido e incapaz de moverse, defendiendo la aeronave con una MP-5. Sugart y Gordon rescataron a Derant y a los demás tripulantes de los restos y establecieron un perímetro defensivo. Combatieron desde ese perímetro con sus rifles de francotirador y armas cortas, moviéndose continuamente alrededor del helicóptero derribado, matando a un número indeterminado de atacantes. Gordon fue el primero en morir. Sugart recuperó el K-15 de Gordon y se lo entregó al herido Derant. Sugart continuó luchando solo hasta que agotó toda su munición y resultó herido de muerte. Derant sobrevivió. Los somalíes informaron posteriormente de haber contado 25 de sus muertos en el lugar del accidente. El 23 de mayo de 1994, Randall Sugart y Gary Gordon recibieron póstumamente la Medalla de Honor, los primeros en recibirla desde la Guerra de Vietnam. El M14 que Sugart llevó a esa última batalla se había fabricado décadas antes. Era más antiguo que muchos de los hombres en Mogadiscio. Se había diseñado para la guerra en las llanuras europeas, se había declarado obsoleto, se había guardado en las armerías mientras adoptaba su reemplazo, y había sobrevivido porque los soldados individuales comprendían algo que la doctrina institucional aún no había reconocido formalmente. El fusil alcanzaba más lejos. Golpeaba con más fuerza y penetraba coberturas que el proyectil de 5,56 milímetros simplemente no podía vencer. En las manos adecuadas, en las circunstancias adecuadas, no había mejor arma de infantería semiautomática en el mundo. Las montañas de Afganistán repitieron el argumento que individuos como Sugart habían venido planteando durante décadas y lo hicieron a gran escala, con sangre, en un lenguaje que la doctrina del ejército no podía ignorar.
Un estudio realizado por el ejército en 2009 reveló que la mitad de los enfrentamientos en Afganistán se produjeron a distancias superiores a los 300 metros. Esta simple estadística, extraída de años de datos de combate recopilados de miles de patrullas en las provincias de Kunar, Nuristán, Paktia y Kandahar, explicaba con precisión numérica por qué los soldados morían en tiroteos que deberían haber ganado. La carabina M4, la sucesora cortada y mejorada de la M16, disparaba un proyectil de la OTAN de 5,56 por 45 milímetros que, según análisis del ejército, no retenía la velocidad suficiente para incapacitar de forma fiable a un objetivo a distancias superiores a unos 300 metros, aproximadamente 330 yardas. Un estudio del ejército estadounidense confirmó que las balas de 5,56 milímetros disparadas desde las M4 no retenían la velocidad suficiente a distancias superiores a los 300 metros, aproximadamente 300 metros, para garantizar una eficacia terminal. Los talibanes, que habían pasado décadas combatiendo a los soviéticos precisamente en este terreno, conocían la geografía a la perfección. Establecerían posiciones de tiro en las altas crestas a 400, 500, 600 metros, distancias desde las cuales podrían atacar libremente las patrullas estadounidenses, sabiendo que el rifle estadounidense más común en el campo no podría contraatacar con un efecto significativo. El paisaje reforzaba esta asimetría con indiferencia geológica. El Hindú Kush, el valle de Kunar, el Korengal, la cuenca del río Pech, no eran selvas. Eran entornos abiertos, rocosos y verticales donde un combatiente en una cresta podía ver kilómetros a la redonda y donde la distancia entre dos combatientes no la determinaba la vegetación, sino la forma misma de la tierra. En Vietnam, el problema había sido demasiado cercano. En Afganistán, el problema era demasiado lejano. Y ambos problemas apuntaban a la misma solución. El ejército sacó del almacén los M14, miles de ellos. Eran fusiles viejos. Los últimos se habían fabricado en 1964, pero estaban en condiciones de servicio, conservados en Cosmolina, almacenados en cajas de madera que habían permanecido en depósitos por todo Estados Unidos durante décadas. Se realizaron modificaciones en el campo y en los talleres de artillería. Se montaron miras telescópicas, se reemplazaron las culatas de fibra de vidrio por culatas de madera originales y se les añadieron bípodes para una mayor precisión a larga distancia. Las armas resultantes no eran ideales en cuanto a forma, pero su eficacia funcional fue inmediata. Un escuadrón con M14 podía alcanzar 700, 800 e incluso 900 metros con fuego preciso. El proyectil de bola M80 de 7,62 por 51 milímetros, que proporcionaba 2.559 libras-pie de energía en la boca del cañón y aún conservaba una energía letal mucho más allá de los 600 metros, podía superar la cobertura ligera, muros de piedra, carrocerías de vehículos, construcciones de barro compactado, que el proyectil de 5,56 milímetros cada vez menos lograba penetrar en las ciudades de Irak con muros de mampostería y en las posiciones de tiro en las cimas de las colinas fortificadas con rocas de Afganistán. Un escuadrón típico de infantería estadounidense de 9 hombres en Afganistán durante los primeros años de la guerra incluía un solo tirador designado, armado con un M14 sobrante. El arma no provenía de un programa oficial. Era improvisada por necesidad, extraída del almacén y modificada por el personal de artillería en respuesta a las solicitudes de unidades que habían aprendido a la fuerza cuáles eran las distancias de combate en su zona de operaciones. La respuesta formal llegó en 2002, cuando comenzó el desarrollo del fusil de combate mejorado MK-14. El programa, de hecho, había comenzado en el año 2000 con una solicitud del OSEAL de la Armada de los Estados Unidos para una versión más compacta y tácticamente modernizada del fusil de combate M14. Mickey Rock Rifle Bearers fue el único fabricante de cañones al que el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos invitó a participar en la conferencia inicial de SOCMOD para crear el MK-14 MAD-0 EBR. Rock colaboró con el ingeniero Jim Ribordi en el desarrollo de diseño, aunque los primeros prototipos presentaron problemas de ruido excesivo. En 2003, Ron Smith y Smith Enterprise Inc. crearon una versión más refinada con un cañón semipesado de 18 pulgadas que se convirtió en la base del arma de producción. La división grúa del Centro de Guerra de Superficie Naval finalmente fabricó el MK-14 MAD-0 estandarizado. El rifle resultante fue una transformación de la misma plataforma. Mientras que el M14 original utilizaba una culata tradicional de nogal o abedul, el EBR se asentaba sobre una culata de aluminio totalmente ajustable con culata plegable, pistolete, 4 rieles Picatinny para accesorios que rodeaban el cañón y una apagallamas más eficaz.
El cañón de 56 centímetros del M14 original se sustituyó por uno de 46 centímetros, lo que redujo la longitud total a 89 centímetros. Conservando el rendimiento balístico esencial del cartucho 7,62 por 51 mm, se conservaron la velocidad inicial de 850 metros por segundo y el alcance efectivo de 700 metros. LBR conservó el cerrojo giratorio y el mecanismo de gas del M14 original, lo que permitió aplicar décadas de conocimiento institucional sobre el mantenimiento y el funcionamiento del arma directamente a la nueva plataforma. Los Navy SEAL fueron los primeros en estar armados con el LBR en 2004. El ejército de los EU desplegó aproximadamente 5.000 unidades M14 BRRI a mediados de 2010, con la Dirección de Integración de Soporte de Productos de Armas del Arsenal de Rock Island administrando el programa de conversión en las instalaciones de pruebas Kate L. Ware en Rock Island, Illinois. El peso era un verdadero problema. El MK-14, cargado con un cargador de 20 balas, mira telescópica y bípode, alcanzaba los 6,3 kilogramos, más pesado que el fusil a que reemplazaban algunas configuraciones y más pesado que el fusil de francotirador de cerrojo M24, al que se suponía que debía complementar. Los críticos del sistema de adquisiciones lo señalaron constantemente, pero los soldados en Afganistán señalaron algo más. El EBR era semiautomático. Podía alcanzar múltiples objetivos a gran velocidad. Podía dispararse desde posiciones de pie, arrodillado o en movimiento sin el tiempo de ciclo de un fusil de cerrojo. En una emboscada con 3 o 4 combatientes apostados en una cresta a 600 metros de altura, la diferencia entre un disparo por ciclo de cerrojo mecánico y uno de plataforma semiautomática no era insignificante. En la batalla de Wanat, el 13 de julio de 2008, soldados del segundo pelotón, compañía elegida, se vieron envueltos en un combate que ilustraba todos los argumentos que los defensores del M14 habían presentado durante años. Unos 200 insurgentes, posiblemente más, atacaron una base de 1,5 metros de sacos terreros y trincheras excavadas a mano. Provenían de las alturas circundantes, de edificios integrados en la propia aldea y de una mezquita que dominaba el perímetro. Llegaron con ametralladoras, lanzacohetes, morteros y una disciplina táctica que incluía la precisión del armamento pesado de la base en los primeros minutos. 9 soldados estadounidenses murieron. 27 resultaron heridos. Fue la mayor cantidad de bajas estadounidenses en Afganistán desde la Operación Alas Rojas 3 años antes, y dio lugar a múltiples investigaciones, cartas de reprimenda posteriormente revocadas y un relato histórico oficial del ejército publicado en noviembre de 2010. El sargento Ryan Pitts, observador avanzado del puesto de observación Topside, fue el último hombre en permanecer en esa posición durante un tiempo durante la batalla, herido y solo, manteniendo el puesto hasta que llegaron los refuerzos. Recibió la medalla de honor el 21 de julio de 2014. La batalla de Wanat fue una derrota táctica, en el sentido específico de que los estadounidenses finalmente se retiraron 3 días después, aunque el ejército cuestionó cualquier descripción de la posición como invadida. Fue, sin lugar a dudas, una demostración de la importancia de la distancia cuando los insurgentes controlan las alturas. El mortero de 120 milímetros desapareció en los primeros minutos. El TOW desapareció con él. Lo que quedó fueron armas ligeras, carabinas M4, armas automáticas de escuadrón M249, ametralladoras M240, la determinación personal de 48 soldados contra varios cientos de combatientes que habían preparado la zona de combate durante semanas. El ajuste de cuentas burocrático que siguió a Wanat y el ajuste de cuentas más amplio que siguió a una década de guerra en Afganistán no fue un evento único, sino un lento cambio institucional que finalmente produjo un nuevo requisito formal. A principios de 2017, el ejército comenzó a redactar las especificaciones para un fusil de tirador designado por escuadrón para equipar a cada escuadrón de armas de combate. El requisito especificaba un arma con un peso aproximado de 11 libras, que disparaba munición estándar M80A1 de 7,62 por 51 milímetros y estaba equipada con una mira telescópica en lugar de una mira telescópica, lo que reflejaba que los rangos de combate en la contrainsurgencia moderna requerían una capacidad diferente nivel de escuadrón de la que podía proporcionar la carabina M4. En marzo de 2018, el ejército anunció la selección del HKG-28, una variante ya elegida para reemplazar el sistema de francotirador semiautomático M110, como el fusil de tirador designado por escuadrón estándar. Se planeó que el lanzamiento comenzara a fines de 2018. El motivo dado para la elección de 7,62 milímetros en lugar de 5,56 milímetros fue explícito.
El proyectil más grande era necesario específicamente para vencer el blindaje corporal del enemigo que los proyectiles estándar de 5,56 por 45 milímetros no podían penetrar. La lógica era la misma que los defensores del M14 habían usado desde Vietnam. El cartucho era más grande. El cartucho era más pesado. El cartucho transportaba energía a distancias donde el proyectil más pequeño se quedaba sin aire. La resistencia institucional a esta lógica se había mantenido durante décadas debido a una preferencia doctrinal por el fuego de supresión de alto volumen sobre el combate de precisión, por argumentos logísticos sobre el peso de la munición y por el impulso de una burocracia que había invertido fuertemente en el ecosistema del 5,56 milímetros. Las montañas de Afganistán finalmente aportaron pruebas suficientes para superar esa resistencia. El M14, en sus diversas versiones, se mantuvo en servicio durante todas las fases de esta disputa. Sirvió como fusil de tirador designado en Vietnam, como plataforma de francotirador en las décadas de 1970 y 1980, como el arma predilecta de Randy Sugart en Mogadiscio en 1993, como solución improvisada al problema del alcance en Afganistán en 2002 y 2003, y como base para el EBR que la Fuerza Delta, los SEAL de la Marina, los equipos O de los Boinas Verdes y las escuadras regulares de infantería del ejército llevaron a las montañas de Nuristán, Kunar y Kandahar durante la década siguiente. El primer batallón del Tercer Regimiento de Infantería de los Estados Unidos, conocido como la Vieja Guardia, aún utiliza el M14 como fusil estándar para las ceremonias en el Cementerio Nacional de Arlington. Los centinelas de tumbas lo portan mientras custodian la tumba de los desconocidos. La Guardia de Honor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Guardia Ceremonial de la Armada, West Point, la Academia Naval, la Academia de la Fuerza Aérea, el Instituto Militar de Virginia y la Universidad de Norwich lo utilizan para ejercicios y ceremonias. Los buques de la Armada de los Estados Unidos llevan fusiles M14 en sus armerías, asignados a los marineros que hacen guardia encubierta en puerto y como refuerzo a las fuerzas de alerta. Este mismo fusil dispara líneas de perdigones entre buques durante las operaciones de reabastecimiento en curso, un proyectil de goma lanzado a través de aguas abiertas para iniciar la transferencia de combustible y suministros. Para cuando se formalizó el requisito SDMR del ejército en 2017, llevaba 60 años en servicio. Ningún fusil de infantería estadounidense en la historia había servido por más tiempo. El Springfield M1903, que sirvió desde 1903 hasta su retiro definitivo, ostentaba el récord. El M14 lo superó. Su diseño básico databa de las obras iniciadas en la armería de Springfield en 1945, perfeccionadas durante una década de pruebas y adoptadas en junio de 1957. Quienes lo diseñaron habían fallecido hacía tiempo. La fábrica que construyó la mayoría de ellos, la armería de Springfield, fue clausurada por el Departamento de Defensa en 1968 como medida de reducción de costos. Las herramientas de producción se vendieron a Taiwán en 1967 y la República de China produjo más de 1 millón de fusiles tipo 57 con esas herramientas a partir de 1968. El fusil había sobrevivido a la institución que lo fabricó. Hay un hombre, de entre 50 y tantos y 60 años, que sirvió en Afganistán con un M14. Regresó a casa y la transición del combate a la vida civil no fue sencilla. Rara vez lo es. Quizás viva en un suburbio de una ciudad estadounidense de tamaño medio, con un trabajo que no tiene nada que ver con fusiles, campos de tiro ni con la física de lo que hace una bala de 147 granos a 700 metros. Quizás tenga familia. Casi con toda seguridad posee esa particular cualidad de silencio que poseen los hombres que han visto lo que sucede cuando el arma en tus manos no es adecuada a la distancia entre tú y el hombre que intenta matarte, y lo que sucede cuando sí lo es. Algunas mañanas, temprano, cuando la luz es como la del valle de Kunar en la altura, antes de que el sol se asomara por la cresta, podía tomar una taza de café y quedarse junto a la ventana un rato más de lo que parecía lógico. No por el horror de lo sucedido, aunque eso también está ahí, en alguna parte, sino por un recuerdo más simple y específico: el peso de un rifle largo en sus manos. La forma en que el cartucho de 7,62 milímetros volvía a su hombro, sólido y autoritario, nada que ver con el rápido chasquido de plástico de la bala más pequeña. La forma en que un objetivo a 600 metros, pequeño como la uña de una uña contra la roca, dejaba de ser una amenaza. No piensa en doctrina. No piensa en debates sobre adquisiciones, ni en decisiones burocráticas, ni en la memoria institucional de un estamento militar que tardó 2 décadas en reconocer formalmente lo que él había entendido la primera vez que apretó el gatillo. Piensa en los hombres que estaban a su lado. Piensa en los que regresaron.
El M14 es solo un rifle para la hora. Un rifle viejo, pesado, poco práctico y extraordinariamente efectivo que ya se consideraba obsoleto el día que nació, que, sin embargo, hizo precisamente lo que se le requería esa mañana en que ningún otro habría llegado lo suficientemente lejos. La razón por la que sigue en servicio no es complicada. No es sentimentalismo ni tradición. Aunque ambos elementos están presentes en las ceremonias, las guardias de honor, las cubiertas de los barcos y los campos de desfile de la academia. La razón es más simple y siniestra. La razón es que algunos combates ocurren a 700 metros, en terreno sin cobertura ni opción para acortar la distancia, y ningún arma en la escuadra de infantería estadounidense moderna, hasta hace muy poco, podía acabar con ellos de forma fiable. Los hombres que necesitaban acabar con ellos metieron la mano en las armerías y sacaron un fusil que pesaba 4 kilos vacío, diseñado en la década de 1950, declarado obsoleto en la de 1960, y que en las montañas de Afganistán era el arma semiautomática más eficaz disponible para el trabajo en cuestión. Algunos hombres volvieron a casa por ello. Esa es toda la historia.